Darío, adelante. Bueno, Gonzalo Altieri es un ex becario del Servicio de Intervencionismo del Hospital Garrahan y es para mí un placer enorme participar en la charla que él ha organizado, porque además de ser un excelente profesional, es un increíble médico. Así que muchas gracias, Gonzalo. Vamos a empezar, espero que estén viendo bien la pantalla, vamos a empezar hablando Sí, estamos de la viendo. clasificación y diagnóstico de las anomalías vasculares en pediatría. Nosotros en el Hospital Garrahan tenemos un centro de anomalías vasculares, de eso vamos a charlar después. Yo soy radiólogo intervencionista, primero hice pediatría, y lo que tienen las anomalías vasculares es que en general comparten toda la rama de la pediatría clínica, de la radiología diagnóstica y después de la radiología intervencionista. Esto nos permite abordar estos casos de una forma integral y por eso me resultan tan interesantes. Las anomalías vasculares, como ustedes saben, pueden aparecer, si queremos englobarlos, de tres formas grandes. Una puede ser con una lesión cutánea que tenga una apariencia característica o no. Otra puede ser una masa palpable, A ver, pero Darío, que no tenga lesión. Sí. Estamos viendo tu PowerPoint con una imagen de resonancia de muslo. ¿Es eso lo que estás mostrando? No, a ver qué pasó. Espera, vamos a empezar. ¿No ven la pantalla? Vemos No. la pantalla en la resonancia de muslo, el PowerPoint, pero con la resonancia de muslo. A ver. Ahora te vemos a vos. Ahí está, me parece. ¿Ahí lo ven? Clasificación y diagnóstico. Hola. Bueno, sí, te estamos escuchando, y ahí la lesión en la cara y en la cola. Perfecto. Entonces empezamos de vuelta. Las lesiones cutáneas pueden aparecer de forma característica, como es este caso, un paciente que tiene distintos tipos de hemangioma. En este caso, en la tercera imagen vemos un niño que tiene una malformación venosa. Esta es una imagen bastante típica que tiene una lesión cutánea. También se pueden presentar de forma tal que tenga una lesión palpable, pero sin una lesión cutánea. Estas lesiones cutáneas a veces nos orientan mucho al diagnóstico y a veces no están, como es el ejemplo de esta niña con una extensísima malformación linfática microquística, como ven acá en la resonancia. O pueden presentarse de una tercera forma, englobándolos de una forma general, como un síndrome vascular que tiene algún tipo de expresión clínica. Este es el ejemplo de un paciente con un cliperteroné que tiene malformaciones linfáticas microquísticas y displasia venosa en la cara exterior de la pierna. A mí me gusta decir siempre, cuando hablo de anomalías vasculares, que el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre correcto. Esta es una frase de Confucio que el doctor Mühliken pone en su libro, y que, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no llamamos a las cosas por su nombre correcto, no vamos a poder clasificarlas y eventualmente diagnosticarlas y tratarlas. Esta es la clasificación de la Sociedad Internacional para el Diagnóstico de las Anomalías Vasculares, el ISVA. Esta sociedad se formó unos años después de que el doctor Mühliken, cirujano plástico del Hospital Niño de Boston, empieza a generar esta clasificación de que las anomalías vasculares se dividen en tumores y malformaciones. Como ven, en este punto, nosotros tenemos a los tumores vasculares que se dividen en benignos, localmente agresivos y malignos, y los benignos, para los pediatras que están escuchando, son los tumores vasculares más comunes en la infancia y son los hemangiomas. Vamos a hablar un poco de ellos. Y después tenemos las malformaciones vasculares, ya no son tumores, porque no tienen una replicación celular, y esos van a ser las que afectan a distintos canales vasculares. Los capilares, las malformaciones capilares, las malformaciones linfáticas, las venosas, y las que afectan las arterias, que son arteriovenosas. Vamos a empezar viendo entonces a los tumores vasculares, que son los más frecuentes. Tenemos a los hemangiomas. Los hemangiomas los podemos dividir en hemangiomas infantiles, como tenemos aquí, y los hemangiomas congénitos. Ahora vamos a ver un poquito en qué se diferencian los hemangiomas infantiles de los congénitos. Este cuadro del doctor Restrepo es muy interesante. El doctor Restrepo es un radiólogo que publica seguidamente en la revista Pediatric Radiology. Y con este cuadro lo que podemos hacer es entender la diferencia entre los hemangiomas infantiles y los hemangiomas congénitos.
Esta línea de acá es el nacimiento. Los niños que tienen hemangiomas infantiles no tienen lesiones en los primeros días después del nacimiento y luego en esta curva verde empieza a crecer la lesión para tener un periodo de estabilidad y un periodo de regresión. Los que son hemangiomas congénitos, como ven en la línea roja y azul, ya están antes del nacimiento, el niño nace con la lesión presente, y los que son niche o no involutivo por sus siglas en inglés, no van a involucionar, y los que son rich o rápidamente involutivo van a tener una fase de involución mucho más rápida que la de los hemangiomas infantiles. Este cuadro nos ayuda a interpretar cuál es el tipo de lesión, que es interesante la parte clínica de los hemangiomas, porque la imagen en sí muchas veces no nos va a poder dar solamente la información de qué tipo de hemangioma es. El hemangioma infantil, entonces, el más común, como dijimos antes, el que no está al nacimiento y aparece a los pocos días, tiene 3 fases, y el doctor Mulliken dice que puede llamarse como una obra de 3 actos. ¿Qué quiere decir? Hay un prólogo, es decir, las células empiezan a replicar durante el embarazo en el útero. Hay una fase proliferativa, que es el primer acto, cuando empiezan a crecer esas células del hemangioma, y después hay una fase involutiva, donde las células empiezan a reemplazar por grasa, y una fase involucionada, donde ya la lesión está completamente reemplazada por grasa. Esto se puede correlacionar bien con un trabajo de Bischoff, en el cual vemos que toma muestras del mismo hemangioma en distintos estadios, y en la fase proliferativa vemos en un preparado patológico que tenemos muchas células, luego el reemplazo por grasa, y una vez que está en la fase involucionada en el paciente a los 10 años de vida, está toda la lesión reemplazada por grasa. El hemangioma infantil es el tumor, como dijimos, más frecuente en la infancia, el tumor benigno más frecuente en la infancia, afecta al 5, algunos dicen 10% de la población, es más frecuente en niñas de raza blanca, en multíparas y en recién nacidos de pretérmino. La mayoría van a ser superficiales, como tenemos esta arena aquí, que se ve alrededor del ojo, pero también tenemos un 15, un 20% que son subcutáneos, como es esta lesión, o profundos. Aparece entre las 2 a 3 semanas de vida, y lo que tienen de característico es que son GLUT1 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un transportador de membrana que lo que hace es transportar la glucosa de la pared del hemangioma, y en el caso de los hemangiomas infantiles va a ser positivo. En los hemangiomas congénitos, este marcador va a ser negativo. Los puede haber multifocales o focales, como es este caso, una lesión única o en distintos sectores, y puede ser segmentario. Segmentario quiere decir que afectan grandes dermatomas. Estos hemangiomas segmentarios va a ser necesario muchas veces correlacionarlos con algún otro estudio por si hay algún síndrome vascular o hemangiomas viscerales. En unos momentos vamos a hablar sobre eso. Y luego están los que son indeterminados, que están intermedios entre tomar un gran segmento o los focales. Quiero transmitirles que la ecografía Doppler va a ser siempre, siempre, siempre el primer y a veces único estudio que se necesita para estudiar un hemangioma infantil. Las malformaciones muchas veces llegan al hospital o llegan a algún centro de derivación con una tomografía o una resonancia como primer estudio, y en la mayoría de esos casos no es necesario. Es el método principal de diagnóstico, la ecografía Doppler, y se va a ver una lesión bien circunscripta de una ecogenicidad variable, y cuando uno hace el examen Doppler va a haber una hipervascularización. Pero este comentario es importante entender que va a depender de la fase. Si estamos en una fase proliferativa, como dijimos antes, va a haber muchos vasos. Pero si hay una fase involutiva, los vasos van a ir disminuyendo y se va a reemplazar por grasa. Este es el ejemplo de una ecografía de un hemangioma infantil típico, una lesión bien definida, que está en este caso heterogénea, áreas hipoecoicas y áreas ecogénicas. Y vemos que cuando hacemos el examen Doppler vamos a ver inicialmente hipervascularización. Acá vemos como hay vasos rojos, azules y verdes, es decir, que se mueven en todas direcciones frente al transductor. Y esta es la fase donde hay más células, la fase proliferativa. Al examen Doppler vamos a ver vasos de baja resistencia, y a medida que el hemangioma va evolucionando, vamos a ver que cuando uno hace el examen Doppler, los vasos se hacen de mayor resistencia, menos vascularización y más ecogénicos. Es decir, como la foto de Bischoff, se empieza a ver el reemplazo del hemangioma por grasa. Los hemangiomas de parótida son hemangiomas infantiles en su mayoría, es decir, van apareciendo a los días y luego van a desaparecer por involución espontánea, pero se comportan diferente. Tienen un componente superficial y más profundo, y a veces tienen una fase proliferativa mucho más larga y una fase involutiva mucho más lenta. Vemos que es una lesión hipervascularizada, adyacente a la parótida,
a veces la involucra de forma completa y a veces inclusive pueden generar obstrucción del canal auricular, produciendo disminución de la audición. Un ejemplo de un hemangioma de la órbita, una lesión que apareció a los pocos días de vida y empezó a crecer. Cuando uno hace el examen Doppler ve la hipervascularización de la lesión, adyacente al globo ocular, que es lo que vemos aquí. Y lo que vemos es que en estos casos los pacientes pueden llegar a necesitar tratamiento con propanolol, que es el medicamento que se usa de forma más común, porque puede generar ambliopía por obstrucción del eje visual. La resonancia, ¿cuándo la pedimos? Es importante entender que la resonancia la vamos a solicitar solamente en los casos en los cuales tenemos alguna duda diagnóstica, o queremos ver la extensión de la lesión, o pensamos que puede haber una lesión que no sea un hemangioma infantil típico. Entonces sí está justificado. Vamos a ver que las lesiones en general, todas las anomalías vasculares van a ser hipointensas en las secuencias T1 y hiperintensas en las secuencias T2, que son aquellas que son sensibles a los líquidos. Es decir, en las que el líquido cefalorraquídeo, como se ve en esta imagen coronal de un hemangioma supraorbitario, se ve blanco. Generalmente todas las anomalías vasculares, no solo el hemangioma que estamos viendo ahora, van a ser isointensos con el líquido cefalorraquídeo, es decir, igual de blancos en las secuencias que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Tenemos un caso de un hemangioma subcutáneo. Como ven, la ecografía es bastante definitiva, veo una lesión bastante heterogénea, hipervascularizada, pero en este caso había que saber cuál era la extensión de la lesión y si se acercaba a la vía aérea, por lo cual se realizó una resonancia. En este corte coronal en T2 podemos ver la extensión del hemangioma. Otro ejemplo de un hemangioma adyacente a la parótida, hipervascularización, y en esta imagen coronal de secuencias T2 con STIR, es decir, se suprime la grasa alrededor de la lesión, podemos ver que hay unos puntos negros, y estos puntos negros son zonas de hiperflujo, de flujo muy alto, que en la resonancia se traducen como áreas hipointensas. Esto no hay que confundirlos con los flebolitos, que son depósitos de calcio que aparecen en las malformaciones venosas y que lo vamos a ver más adelante. La angiografía, ¿cuándo es necesaria realizar una angioresonancia en un paciente con un hemangioma infantil? La verdad que no es necesario. A no ser que haya duda diagnóstica, no es necesario prolongar el estudio, que en general va a ser con anestesia, realizando una angiografía. Pero en el caso que la realicemos, vamos a ver un llenado precoz de la lesión, es decir, una fase arterial muy temprana, se va a llenar todo el hemangioma, y luego va a haber un típico realce homogéneo de toda la lesión, como se ve cuando se hace un contraste tardío. La pregunta es, cuando pido una resonancia de un hemangioma, ¿lo hago con contraste? Si llegué a hacer la resonancia, sí, es necesario con contraste, y no es necesario hacer con angioresonancia la mayoría de las veces. La evolución del hemangioma también se correlaciona con la resonancia. Acá vemos en este coronal T2 que la grasa, que es esto que está acá alrededor, espero que estén viendo el puntero, la grasa que está alrededor, ¿sí?, se ve isointensa con la lesión del hemangioma. Esto quiere decir que ya está en una fase involutiva o involucionada y ya el hemangioma se reemplazó por grasa. Muchas veces es necesario que el paciente se haga una cirugía posterior porque el compromiso estético es importante. Cuando hay más de 5 lesiones o una lesión mayor de 5 centímetros, es interesante expandir nuestros estudios diagnósticos para detectar los síndromes asociados a hemangiomas. Hay varios. El doctor Mulliken describió por su acrónimo en inglés el FACES, el pelvis o la asociación Lambert. Son acrónimos, pero hoy vamos a ver solamente el más común, que es el FACES. Acá vemos los acrónimos de cada uno de ellos. Todos en su mayoría asocian anomalías del sistema nervioso central, pero el más común de ellos es el FACES. El FACES tiene un paciente que tiene un hemangioma extenso segmentario y tiene lesiones de la fosa posterior. Vemos en este corte coronal y sagital de ecografía una fosa posterior extensa. Acá vemos en la resonancia una megacisterna magna, ¿sí?, alteraciones de la fosa posterior. La H es del hemangioma que vemos en la cara. Vemos que la A es de anomalías arteriales cerebrovasculares. Vemos que los vasos de ramas de la carótida se afinan, no puede haber hipoplasia de las carótidas. La C es de anomalías cardiovasculares, es decir, cardiopatías, anomalías de la agudeza visual, pueden tener glaucoma, hipertensión. Y vemos que la última, la S, es de anomalías externales, por sus siglas en inglés, donde vemos a este paciente que tiene una lesión. Esta es la parte del
del abdomen, y vemos acá una lesión del rafe medio. Bien, una vez finalizados los hemangiomas infantiles, vamos a charlar brevemente sobre los hemangiomas congénitos. Como dijimos, los hemangiomas congénitos son estos que en el gráfico aparecían antes del nacimiento y tienen una característica particular, es que son GLUT1 negativos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los hemangiomas infantiles tenían el marcador de membrana positivo? Los RICH, o rápidamente involutivos, son bastante característicos porque son hemangiomas que aparecen al nacer, rápidamente se achican y vemos este halo blanco alrededor, que es la expresión de la hipoperfusión rápida de la involución de los vasos en la piel. Los NICH, o no involutivos, van a ser hemangiomas que no van a desaparecer. El doctor Restrepo también trató de analizar, a ver si era posible diferenciar por ecografía los hemangiomas congénitos rápidamente involutivos de los no involutivos. Y la realidad es que muchos cambios no hay. Los rápidamente involutivos parecería ser que tienen más calcio que, como ven en esta imagen que nosotros hicimos del hospital, que los hemangiomas que son no involutivos, pero la verdad que los no involutivos sí se caracterizan por tener más vasos, como dice acá Restrepo, y tener menos calcio. Estos hallazgos en la práctica clínica no son muy significativos. Lo que hay que hacer es interrogar a la familia. Es muy importante preguntar sobre cuándo apareció la lesión y si se está achicando o no. Un ejemplo de RICH, o rápidamente involutivo, vemos este halo típico blanco alrededor y esta hipervascularización que tiene la lesión. Y en algunos casos, los que son no involutivos persisten hipervascularizados y esta hipervascularización del plano subcutáneo puede generar úlceras, y esas úlceras a veces son necesarias, requieren tratamiento endovascular. Entonces, muy raramente en los hemangiomas no involutivos tenemos que ingresar con un catéter y cerrar las aferencias de los hemangiomas que tienen, como este caso, muchas ramas de las arterias femorales. Estos pacientes que presentan lesiones no involutivas, la única forma de que mejore la úlcera muchas veces es hacer una embolización muscular. Ahora vamos a hablar brevemente de los tumores vasculares localmente agresivos. Y en realidad el más destacado es el hemangioendotelioma caposiforme. El hemangioendotelioma caposiforme es un hemangioma raro, puede ser cutáneo o visceral, generalmente se presenta de forma cutánea en los neonatos. Vemos el ejemplo de este paciente donde tiene un gran compromiso de todo el miembro, es una lesión extensa que compromete hasta la raíz de la ingle, y generalmente son lesiones que tienen compromiso en piel muy severo, son lesiones oscuras, que están hipervascularizadas, y se asocian a un síndrome que se llama Casabach-Merritt. Este síndrome Casabach-Merritt en realidad fue descrito solamente para el hemangioendotelioma caposiforme y se caracteriza por tener plaquetopenia y alteraciones de la coagulación. ¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico de los hemangioendotheliomas caposiformes? La ecografía es una herramienta ideal para empezar el estudio, pero lo que vamos a ver, a diferencia de los hemangiomas infantiles, es una lesión hipervascularizada, pero que está infiltrada de forma difusa. Acá vemos la foto B, vemos cómo hay una hipervascularización de toda el área afectada, y en la resonancia, que en los casos de un hemangioendotelioma caposiforme es necesario realizar, vemos cómo compromete todo el plano muscular y va avanzando de forma invasiva entre los tejidos, pero de forma difusa. Esto lo diferencia de los hemangiomas infantiles y de los hemangiomas congénitos. El síndrome de Casabach-Merritt, es decir, una alteración de la coagulación asociada a esta lesión, es muy importante para hacer el diagnóstico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente de 1 año y 9 meses con un síndrome purpúrico y plaquetopenia, y como vemos en este corte sagital, vemos que tiene un hemangioendotelioma caposiforme de la zona visceral. Miren cómo se separan las ramas de la aorta, el tronco celíaco, y en la ecografía también podemos ver esta afectación. Estas lesiones se tratan con una medicación que se llama sirolimus, que es un inhibidor del receptor emetor, es un antiangiogénico y tiene una muy buena respuesta. Pasamos ahora sí a las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares ya no son los tumores que vimos antes que tenían mutación celular, sino son lesiones que crecen con el paciente. Vamos a ver este segmento que nos muestra que si hay un canal afectado, podemos ver una malformación asociada. La malformación venosa, como ven acá, es entre 1 en 10.000 recién nacidos vivos y es la más frecuente. Tenemos después la malformación linfática, que es ahí cerquita, 1 en cada 12.000 recién nacidos vivos. Estas son estadísticas de Estados Unidos.
Y después tenemos las capilares, cuando se afecta el capilar y las arteriales. Pero está claro que puede haber bastantes lesiones que se superponen o que combinan canales afectados, y esto nos hace pensar en que depende en qué grado de afectación veamos las lesiones, vamos a tener que diagnosticarlas una por una. Tenemos ahí. Bien, las lesiones entonces van a tener que ser diagnosticadas siempre en base a la historia clínica. Hay muchas de estas lesiones que pueden confundirse con tumores malignos. Y este dato para los pediatras que están escuchando me parece relevante. Las malformaciones venosas que encontremos, malformaciones vasculares en general, que encontremos en pacientes grandes, es decir, más allá de los 5 o 6 años, siempre debe sospecharse que no son malformaciones vasculares. Recuerden que son lesiones congénitas que van a crecer con el paciente. Si una lesión aparece por primera vez alrededor de los 5 o 6 años o más allá de los 5 o 6 años, hay que dudar del diagnóstico o por lo menos estar muy atentos al seguimiento del paciente. El contar con un grupo multidisciplinario resulta muy importante porque muchas veces la orientación que le va a dar al radiólogo no va a ser la misma que el dermatólogo o que el pediatra clínico. Vamos a ver entonces cómo se ven las malformaciones venosas. Las malformaciones venosas son estas típicas lesiones violáceas que se encuentran en la mano o en el labio, por ejemplo, y que son lesiones que cuando el paciente hace esfuerzo o hace maniobras de Valsalva aumentan de tamaño. Generalmente están en la cabeza y el tronco, pero pueden también estar en las extremidades, y lo que es importante cuando uno los palpa van a ser blandas. Esto es para el examen clínico diferencial de pacientes con tumores malignos, que muchas veces las lesiones no son blandas, no son compresibles. La ecografía, como dijimos, es la herramienta ideal para este diagnóstico, y va a haber dos patrones en los cuales vamos a poder ver la característica ecográfica. Uno es el cavitario y otro es el displásico. Vamos a ver cada uno de ellos. Esta es una paciente que tiene una típica malformación venosa en la rodilla derecha. Vemos acá que se ve un patrón heterogéneo, un patrón cavitario. Esto es como una esponja. Y cuando uno hace el examen Doppler, no se va a ver flujo en el interior. No es que no haya flujo, que no sea una malformación venosa, sino que el flujo es muy lento. Si vemos aquí, vemos cómo se extiende la malformación venosa hiperintensa en las secuencias T2, como dijimos antes, hacia la parte interna de la rodilla. Y muchas veces, solamente vamos a comentar sobre el tratamiento, porque no es el motivo de esta charla, cuando uno coloca la aguja para hacer el tratamiento percutáneo de las malformaciones venosas, vemos la comunicación que tiene en este caso con la vena poplitea. Ven, esta vena que está acá es la vena poplitea que nos muestra una comunicación directa con la malformación venosa. Entonces, cuando nosotros inyectemos el agente esclerosante, tenemos que estar muy atentos. Vemos cómo en este caso inyectamos el agente esclerosante, ingresa el agente esclerosante dentro de la lesión que tenía el paciente adentro de la rodilla. Otro ejemplo de un niño con una malformación venosa del labio. Hacemos una ecografía, vemos un patrón espongiforme, y esta imagen que vemos acá, con sombra acústica posterior, es un típico flebolito, es decir, un depósito de calcio. La sangre circula muy lento por las malformaciones venosas, se va depositando el calcio y se generan estos flebolitos, que en esta placa de ejemplo de esta paciente con una malformación venosa podemos ver que se ven a radiolucias simplemente. No es necesario pedir radiografías en las malformaciones venosas, otros ejemplos de flebolitos con la sombra acústica, pero son bastante típicos y nos llevan al diagnóstico de la malformación venosa. Este es el otro patrón que vemos en las ecografías, es el patrón no espongiforme, sino displásico. Vemos este paciente que tiene una vena gigantesca, y este es un caso de un paciente con Klippel-Trenaunay que tiene esta vena displásica. Estas son venas embrionarias, es decir, venas que no desaparecieron cuando el feto se desarrolló en el periodo postnatal. Este es un ejemplo de cómo se ven las malformaciones venosas en las resonancias. Vamos a alguien que está con el micrófono encendido. Vamos a ver si podemos silenciar a todos. A ver, Gonzalo. Ahora no me da la opción para yo hacer mute a todos. Ahí lo silenciamos a todos. Listo. Bueno, continuamos entonces. Tenemos entonces las lesiones en las resonancias, como dijimos anteriormente, van a ser hipointensas en las secuencias T1 e hiperintensas en las secuencias que son sensibles al líquido, como son las secuencias T2.
Es muy útil en una malformación venosa solicitar una secuencia STIR o de supresión grasa para poder diferenciar, como es este caso, la lesión hiperintensa que nos muestra la malformación venosa de la grasa de la planta del pie. Cuando uno le pone contraste, y la pregunta es, ¿siempre tengo que solicitar una resonancia con contraste en una malformación venosa? La respuesta es solamente la primera vez. Es decir, no es necesario que hagamos siempre que controlemos una malformación venosa contraste. Cuando hacemos un contraste en una malformación venosa, vamos a ver un refuerzo tardío. ¿Se acuerdan cuando vimos el hemangioma que el refuerzo era temprano y era homogéneo? Toda la lesión se hipervascularizaba, se veía con el contraste. Cuando es una malformación venosa, vamos a ver un refuerzo heterogéneo con áreas que no se refuerzan y de forma tardía. Aquí estamos con la resonancia de la malformación venosa. ¿Recuerdan cuando les dije no hay que confundir los flebolitos? Estas imágenes hipointensas, es decir, negras, que están con la flecha negra en la resonancia de una malformación venosa, son los flebolitos, es el depósito de calcio. No son los vasos de alto flujo que veíamos en los hemangiomas. Y acá vemos cómo ese refuerzo con contraste tardío es heterogéneo con áreas que no se refuerzan. Esta es una resonancia típica de una malformación venosa. Vamos a pasar a las malformaciones linfáticas, las segundas más frecuentes. Las malformaciones linfáticas típicas son este paciente, que tenemos aquí, una extensa malformación linfática de cuello, son alteraciones del desarrollo embrionario del sistema linfático y que queda capturado linfa en áreas del cuerpo. Generalmente, repito porque esto me parece importante para aquellos pediatras que están escuchando, son de aparición temprana. El chico nace con la lesión. Es muy raro que aparezca una malformación linfática macroquística, un quiste grande después de los 2 años. Esto es para tener en cuenta el diagnóstico diferencial de los tumores. ¿Cómo se ven? Hay 2 tipos de malformaciones linfáticas. Las macroquísticas, que son quistes grandes, que pueden tener un líquido anecoico, es decir, negro en ecografía, o puede ser heterogéneo, como en este caso esa malformación linfática heterogénea que sangró. Y también puede haber estas microquísticas, lesiones muy pequeñitas que tienen sombra acústica difusa y que son muy difíciles de tratar porque no nos permiten a los radiólogos intervencionistas drenarlas y colocarles los agentes esclerosantes. Cuando nosotros hacemos el examen Doppler, vemos que los tabiques... ¿Por qué te portas tan mal? Vamos a silenciar a todos de vuelta. Vamos a ver que en el examen Doppler los tabiques se ven hipervascularizados y que esto nos muestra que estas lesiones son típicas linfáticas, pero hay algunos vasos en las paredes de los mismos. Estos vasos que transcurren por las paredes de los vasos linfáticos son la explicación de por qué a veces sangran y se llenan de contenido hemático. A veces la resonancia es bastante evidente, en las secuencias sensibles a líquidos vemos que están blancas, pero hay algunos quistes que no están blancos. Y esto es porque la sangre que hubo de algún sangrado está generando un cambio en la intensidad de la resonancia. Esta es la lesión típica de una resonancia cervical en un corte axial de la secuencia T2 de una malformación linfática macroquística con un quiste que ha sangrado. Otro ejemplo de una resonancia prenatal. Acá vemos la resonancia intraútero, cómo la malformación se ve exactamente igual que después se ve en el periodo postnatal. Y otros ejemplos de malformaciones linfáticas microquísticas o difusas que también afectan el hueso, en algunas oportunidades haciendo hiperostosis, hipercrecimiento. Miren esta paciente cómo le hace crecer la mandíbula, la infiltración difusa del vaso linfático. Este es un caso reciente, una malformación linfática típica del cuello que tiene estas lesiones macroquísticas, es decir, quistes grandes que en la resonancia, miren cómo comprime la vía aérea. Estas secuencias coronales nos muestran los tabiques, pero también ven que se desplaza hacia el centro. Miren la vía aérea que está acá, que la vamos a marcar, está comprimida hacia adelante. Y lo que me parece interesante de este caso es que en esta placa de perfil de cuello, es una placa simple donde hay acceso en cualquier lugar con foco en la vía aérea, ya veíamos cómo se desplazaba hacia adelante la vía aérea producto de la presencia de esta malformación que había sangrado en este paciente. El tratamiento se hace de forma percutánea. Lo que hacemos es drenar los quistes con guía ecográfica, los vaciamos completamente, como vemos acá. En este caso había un sangrado de adentro de la lesión, y luego le inyectamos agentes esclerosantes, que son
en este caso tetraacil sulfato de sodio o polidocanol, para irritar la pared de los quistes y hacer que posteriormente se achiquen. La cirugía, por el momento, no es la primera opción para tratar las malformaciones linfáticas macroquísticas, porque genera cicatrices y en general se reserva para condiciones particulares. Este es el ejemplo del paciente que vimos antes. Acá está el contraste llenando la malformación y luego la agente esclerosante. Acá tenemos la comparación del tratamiento que hacemos bajo radioscopía y la resonancia de nuestro paciente. Este es un ejemplo de un compromiso muy severo con, miren lo que es la lengua, un compromiso de la zona mandibular, un desplazamiento de la vía aérea, y solamente es un ejemplo para mostrar que después de varios años de tratamiento combinado, incluido la medicación, el sirolimus, las esclerosis y cirugía, el paciente tiene una calidad de vida aceptable y una respuesta funcional y estética bastante buena. Por último, vamos a pasar a las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas también se las llama de alto flujo. ¿Por qué? Porque no son como las otras que eran de bajo flujo, sino que comprometen a arterias. Son comunicaciones anormales entre las arterias y las venas. Como ustedes bien saben, normalmente en nuestra anatomía, la arteria se conecta por medio de la red capilar con la vena y de ahí drena la sangre de vuelta al circuito venoso. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, lo que vemos es que hay una comunicación difusa con ausencia de una red capilar, hay un nido. Este nido lo que hace es una lesión que ecográficamente se parece mucho a una malformación venosa, pero cuando hacemos el examen Doppler, vemos esta severa hipervascularización, es decir, tiene un flujo aumentado, es de alto flujo. Nosotros cuando tengamos un paciente con una malformación arteriovenosa, vamos a tener un paciente que puede tener lesión en piel, cuando la tocamos va a haber temperatura aumentada, puede haber incluso frémito, y en general son más dolorosas. Es importante entender que las malformaciones arteriovenosas sí pueden aparecer un poco más tardíamente en la vida del niño, porque tienen estadios, se llaman estadios de Schrödinger, y estos estadios en general empiezan con una malformación que no tiene clínica y con el tiempo va empeorando por la sobrecarga de las venas producto de la conexión directa con las arterias. ¿Cómo se ve en la ecografía? Como dijimos antes, se ve hipervascularizada la lesión. La ecografía Doppler es perfectamente capaz de diagnosticar inicialmente una malformación arteriovenosa y diferenciarla de un hemangioma o diferenciarla de una malformación venosa o linfática. En los casos que va a necesitar el paciente tratamiento, hacemos una angioresonancia. En este caso sí, la angioresonancia va a estar indicada para ver las aferencias arteriales de la lesión y poder planificar eventualmente el tratamiento, que va a ser endovascular, donde vamos a cerrar de forma endovascular las aferencias arteriales que llegan a la malformación. Este es el ejemplo de una malformación arteriovenosa del pie. Acá vemos cómo se llena la lesión y acá vemos cuando hemos hecho la embolización, cómo se ha excluido completamente el nido de la misma y el paciente probablemente ya no tenga dolor. Por último, vamos a hablar de las No, sí, eso quiero ver que estoy trayendo las cosas. Fibroadiposas o FABA. Estas malformaciones fibroadiposas o FABA son una malformación recientemente caracterizada, que se caracteriza por ser una malformación de bajo flujo, es decir, no compromete arterias, pero que está compuesta en su mayoría por grasa. Se ven vasos displásicos que son generalmente venosos, y la presentación clínica típica es una niña que tiene una masa dolorosa en el gemelo, y que cuando uno hace la resonancia puede identificar de forma muy clara una lesión que ocupa el músculo, que es hiperintensa, la secuencia T2, pero cuando uno utiliza la secuencia estiro de supresión grasa, se suprime mucho más, es decir, se apaga la lesión que las malformaciones venosas típicas. En nuestro medio, lo que hacemos es operarlos. Vemos acá, miren qué interesante cómo se ve el FABA en esta cirugía, donde se puede extender, se puede definir perfectamente la lesión, y miren qué compromiso que tiene el plano muscular, en su mayoría con grasa. Y lo que hacemos entonces es sacar la lesión. ¿Por qué? Porque los FABA no responden al tratamiento esclerosante. Cuando nosotros pinchamos y le damos agentes esclerosantes a las malformaciones tipo FABA, no hay una respuesta clínica. La cirugía o la crioablación son la respuesta más adecuada. La crioablación no la tenemos en nuestro medio, hay muy pocos centros que la tienen, pero la cirugía ha sido, en nuestra experiencia, una respuesta muy adecuada para resolver los síntomas clínicos de estos pacientes.
Por último, lo que quiero decir es que la historia clínica y el examen físico juegan un papel vital en el diagnóstico de las anomalías vasculares en pediatría, y el radiólogo debe conocer su clasificación al detalle para poder interpretar adecuadamente las lesiones. Y la verdad que es muy importante el seguimiento multidisciplinario porque nos da todos los puntos de vista para aportar al tratamiento de cada paciente. Tenemos en general que recostarnos en los radiólogos intervencionistas, en los especialistas en genética, en dermatología, cirugía plástica. En nuestro grupo contamos con varios profesionales de casi 12 especialidades que nos permiten abordar a los pacientes de forma interdisciplinaria y en un mismo momento. Muchas gracias a todos.